Que nada, dale, próximo clip. Alexandra Lúgaro con Molusco. Vamos a ver qué tenemos aquí. Continuamente, en diferentes sitios que voy, mucha gente que se me sienta al lado, perdona, pero tengo que preguntarte, ¿por qué tú no crees? Y esto se ha convertido en una cosa de todos los días. Y a veces yo digo, mano, la gente tiene una concepción bien equivocada del ateísmo. Okay. ¿Sabes? Yo no sé si es que piensan que somos personas malas. O diabólicos. O que no tenemos principios, o que nos comemos los bebés crudos, o hacemos sacrificios. Ya sé por qué dicen que me voy a tener que poner personal. Ok, vamos a ver. En la casa de pájaros, no sé. Pero a mí también me parece, y yo siempre lo contesto todo con mucho respeto y les explico mis razones y voy paso a paso. Pero últimamente ha sido tan recurrente que digo, también es un poquito injusto. Porque yo tengo unos principios y unos valores y todos los días trato de hacer el bien en cada cosa que hago. En diferentes cosas, como madre, como vecina, como lo que fuese. Trato de contribuir, ayudar. Y hay personas que hacen el mal todos los días y nadie les está cuestionando. Es interesante. Hay varias cosas para ir reaccionando. Primero, obviamente, eso de que estén extraños y ir a donde Alexandra Lúgaro y empezar a preguntarle cosas así, pues, sí, no me parece que sea apropiado. Y a mí me molestaría también. Que eso es lo primero de entrada. Eso no, son cosas bien personales que se pueden conversar y son importantes que se conversen, pero todo tiene su lugar y su espacio. Y hay que respetar porque son procesos. Interesante que ella menciona como que hay un desconocimiento de lo que significa el ateísmo. Yo creo que hasta cierto punto sí, porque el ateísmo pues es que es complicado, porque el ateísmo lo que dice es, mira, yo no creo que existe Dios. Y ahí termina, y ahí no hay más nada. Pero a la misma vez, y voy a contar ahora mi historia personal, yo era ateo, fui ateo por mucho tiempo, y conozco personas ateas que son excelentes seres humanos, buenos amigos, mejores amigos, familiares, ¿sabes? Pero yo creo que hay como una confusión, y yo creo que a lo que es personas como Alexandra Lúgaro y las personas que tengo en mente de mi familia que dicen que son ateos, es más un rechazo a las religiones o a esta concepción de un Dios ahí que está como que en su casa comiendo chitos, viendo lo que está pasando en el mundo y le da un botón ¿verdad? Y si se molesta contigo le da un botón y de esto, y si tú le rezas mucho le da un botón y te da cosas buenas. Como que es como una caricatura de Dios, que no digo que ellos la crearon, ellos están reaccionando a esa caricatura que se ha creado en la cultura sobre la figura de Dios. Pero creo que igual que hay personas ella dice, hay personas que no entienden el ateísmo, quizás tu ateísmo es producto de no entender el cristianismo, el cristianismo o cualquier otra religión de la manera profunda, ¿verdad? Igual que quizás hay que darle el beneficio a la duda al ateo de que no es diabólico ni nada de eso, porque no lo es, no necesariamente lo es. También al que es religioso, porque quizás hay una versión religiosa más sofisticada y profunda que la que tú estás rechazando. Eso ya de entrada es lo que diría. Pero lo que a mí sí me parece curioso, y era lo que yo creía cuando yo era ateo, y es lo que yo creo que creen muchos de los amigos que me refiero, y lo que Alexandra Lúgaro menciona, es que yo soy ateo pero hago el bien, y es bueno hacer el bien. Entonces ya eso son premisas que que implícitas tienen como, reconocen que la realidad tiene una fuerza superior, ¿verdad? Y que el bien existe, ¿verdad? Que las cosas no son arbitrarias y que no da igual, no es indiferente cómo tú actúes para el bienestar, y que el bienestar es bueno. O sea que en la lógica que utilizan y que yo utilizaba, implícita, existía un reconocimiento de que existe un bien y que ese bien no es producto necesariamente de nuestro cerebro. O sea, que no es bien porque yo digo que es bien. Porque yo podía reconocer que si un psicópata me dice, yo creo que es bien matar a esta niña, yo puedo decir no, por más que tú creas que eso es bien, no es bien. O sea, que no depende de lo que está en el cerebro de nosotros. Es más como un reconocimiento que la realidad tiene un orden y tiene una estructura y tiene una intención, ¿verdad? Y eso es lo que yo escucho en el lenguaje aquí que está esbozando Alexandra Lúgaro. Y eso ahí me da un indicio de que ella reconoce que hay una fuerza superior. Entonces ya te estás acercando bastante
a lo que alguien más sofisticado te diría, eso es lo que es Dios. Que hay una fuerza superior que tiene una intención de que los seres humanos florezcan. Y por eso lo que tú defines bien no es, es en nombre de que el ser humano le vaya bien, es que respete la dignidad de la vida humana. Y a su vez no es subjetivo, no es relativo, porque cuando tú ves que en Afganistán ellos dicen que bien es tratar a las niñas como las tratan, que las abusan, que tienen relaciones sexuales con menores, tú no dirías, eso es bien porque ellos dicen que es bien. Tú dirías, no, eso está mal. Y tu concepción de bien está mal. Y por ende, tú estás respetando, estás aceptando, estás adoptando una versión de un bien que no es de la cabeza. Y eso es religioso. O sea que eso es lo interesante de toda esta conversación. Y esa ha sido mi evolución. Seguimos con Alexandra y les cuento un poco la evolución mía personal. La gran mayoría de los políticos que roban y te saquean siempre mencionan a Dios, son bien creyentes. No, igual. Yo no voy y te pregunto a ti. Y por eso existe el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. De decir, o sea, decirlo no hace la cosa. Igual que yo puedo decir que yo hago ejercicio, pero si no los hago, pues... O sea, yo puedo decir, hacer ejercicio es bueno y te hace saludable y fit. Y cuando tú me ves y dices, Beto, tú no estás saludable y fit, y yo te digo, es que yo no hago ejercicio, y tú dices, viste, por eso hacer ejercicio no es bueno. No, yo solo te estoy mintiendo, no estoy viviendo acorde de lo que digo que es importante. Es una hipocresía y por eso es un mal, es de los peores males que alguien puede hacer, porque lo que está es destruyendo la credibilidad de esos principios. O sea, aquel que usa a Dios para conseguir poder, para robar, es de lo peor que puedes hacer, porque entonces estás quitándole credibilidad al concepto de tener un estándar de un bien y un código moral. Jorge, ¿por qué tú crees en Dios? Yo no te exijo a ti que me presentes evidencia de por qué yo debo creer. Yo no te pido a ti explicaciones de tus creencias. Y yo creo que mucha gente me pide, sí, que les explique por qué yo creo en lo que creo. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Y tampoco es la forma de tener esta conversación. Esta es una conversación que debe ser bien humana y no de debate per se, de que te gané el debate. Ese no es el punto de esto, no es el propósito. Eso yo me lo divierto y me lo disfruto y puedo tener el debate. Te gané la lógica. Y eso pues quizás si es algo en público, en televisión, pues uno lo hace, pues, no sé, para showmanship, porque para entretenimiento, verdaderamente. Pero una conversación entre dos personas nunca debería ser ese el formato y mucho menos en estos temas. De nuevo, son cosas bien personales, bien profundas, bien filosóficas y es la pregunta que estaremos debatiendo y conversando por el resto de la historia que existan los seres humanos. O sea, el approach es importante para que verdaderamente surja esa magia de esa conexión. Que justifique por qué creo en lo que creo. Y mientras que si el fin mío y el de una persona cristiana es el mismo, que es hacer el bien, la única diferencia es por qué hacemos el bien. Yo hago el bien porque creo que es lo que hay que hacer, no por la promesa de la eternidad. Pero qué interesante, yo hago el bien porque creo que es lo que hay que hacer. De nuevo, ella está reconociendo, hay como unas responsabilidades que no son producto de nuestro cerebro. Es como, esto es lo que yo tengo que hacer. Porque si ella diría, o sea, si un corrupto dice, yo robo porque es lo que yo tengo que hacer, robar. No, eso está mal. De nuevo, entonces está aceptando que no es relativo. Que hay un orden, hay unas responsabilidades que hay que respetar. Y cuando las respetamos, las cosas salen bien. So que es bueno actuar bien. Eso es extremadamente religioso. Ni por la amenaza del infierno. A mí no me guía el que me prometan la vida eterna para yo hacer el bien, ni me asusta que me amenacen con el infierno para yo decidir entonces lo que tengo que hacer. Yo lo hago porque... Y obviamente, ella está hablando de no lo hago porque la vida eterna y si me porto mal voy al infierno y me va a castigar Dios, etcétera, etcétera, o me voy a quemar en el fuego con el diablo y qué sé yo qué. De nuevo, pero yo creo que esos son... Y yo no soy teólogo, y hay personas yo sé que hay distintas denominaciones y hay distintas religiones.
Y hay personas que quizás se creen las cosas literalmente y viven acorde si fuese literal, algunos que es figurativo. No voy a entrar en eso, pero no soy experto y no me interesa. Pero una forma que yo lo puedo ver es que cuando yo no hago el bien, cuando no actúo bien, cosas malas suceden. Y cuando actúo bien, bien, bien mal, y reconociendo que bien, bien, bien mal, se puede sentir bien. Y por eso es que digo que no es un tema emocional interno. Hay veces que actuar de manera negativa, hacer cosas malas, se siente bien al momento. Si tú persigues tus placeres ahí exagerados, se va a sentir bien por un tiempo. Si tú tienes este espíritu de vengativo y te ven ¿verdad? y lo actúas, se va a sentir bien por un segundo. O sea que actuar el bien no necesariamente tiene que ver con que se sienta bien. Entonces, si tú actúas mal, aunque se sienta bien, va a producir malos resultados. Y si actúas súper, 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 súper mal, va a producir el peor resultado. Y ese es el infierno. Y lo puede producir aquí en la tierra. Y quizás no lo puedes pensar así. Puedes decir, pero no vas, cuando yo me muera eso se acaba. Bueno, tú tienes una hija y tienes personas que se quedan, que tú quieres y amas mucho cuando tú no estás. Quizás se queda. Quizás lo que tú dejas es un infierno. Y entonces vive aunque tú no estés viviendo. O sea que hay formas de ver estas cosas. Y yo creo que ya está alineada. Porque es interesante. Me dice, yo actúo bien porque existe un bien, porque yo tengo unas responsabilidades y yo tengo que cumplir con esas responsabilidades. Yo no lo hago porque me creo el cuento de hadas. Pero yo creo que el cuento de hadas que ella está rechazando es una caricatura que no estoy diciendo que no es real. Es la caricatura que se ha regado por la cultura. Pero que atrás de eso hay cosas que son bien profundas. Y son ciertas, no son opiniones. Son ciertas. Y al ser ciertas significan que son cónsonas, son producto de algo más grande de nosotros mismos. Porque no es a base de nuestras opiniones. Digo, esto es lo que me toca, esto es lo que yo quiero hacer las cosas bien. Y yo creo que esa es la diferencia, pero al final del día yo intento toda mi vida de regirme y son los mismos principios. No mientas, no robes, no busques la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y tu madre. Todas esas cosas yo las hago porque creo que son las correctas. Ahí lo ves. Ese ateísmo, yo no le llamaría ateísmo, eso es para mí religioso. Porque decir que no creo que existe un Dios, que existe una fuerza, que existe un orden, que existe una estructura. Decir que no creo que existe una intención de que nosotros estemos bien y florezcamos. Decir que no creo que el amor es bueno. O sea, ¿qué es lo que no estás creyendo? ¿Verdad? Para vivir en acorde con esa no creencia sería pues ser arbitrario. ¿Sabes? Como que actuar random y que no te importe absolutamente nada. Las cosas son indiferentes. Es un nihilismo bastante rápido. Una vez tú te dices, no, es que existe el bien, existe el mal, hay cosas. Pues ya estás aceptando otra cosa. Y yo creo que lo que me trae a esto, y fuese bien, bien interesante tener las conversaciones, y las tengo muchísimo, con mi hermano principalmente, que él piensa bastante, Alexandra, y tenemos estos, yo no diría choques, estas conversaciones bien productivas donde estamos bailando sobre estos conceptos. Yo creo que es la sofisticación del concepto, el entender verdaderamente qué es a qué nos referimos y qué es lo que, ¿verdad? qué es lo que es productivo, qué es lo que, cuando decimos Dios, a qué nos referimos, cuando decimos fe. Algo bien interesante que ella menciona, y yo creo que hice alusión antes, muchas veces cuando tú actúas bien, no se siente bien, porque requiere sacrificio. ¿Verdad? Lo estábamos hablando ahora con el clip anterior de atender a tus personas mayores, atender a tus abuelos. Eso conlleva sacrificio. Quizás no puedes trabajar, como decía la periodista, o tienes que trabajar menos, quizás no te puedes ir de viaje. Mis papás no pueden irse de viaje porque tienen que quedar cuidando a sus papás. Y hay veces que yo sé que ellos quisieran ir en el viaje para estar con sus nietos. O ir a un cumpleaños, etcétera, etcétera. Eso que conlleva sacrificio. Y como conlleva sacrificio, no es obvio, ¿verdad? Internamente tus impulsos y tus emociones puede que te estén empujando en otra dirección. Pero tú tienes que ignorar eso y decir, yo voy a hacer lo que es correcto, aunque se sienta mal. Y eso es fe.
Eso es un acto de fe, porque es confiar en que ese orden existe y que cuando yo actúo bien, cosas buenas pasan. O lo que pase, pues otra forma de verlo, que lo que pase lo aceptas como lo mejor que pudo haber pasado. Eso es fe, eso es profunda, eso es fe en práctica. O sea, que actuar el bien, los sacrificios que ella ha tenido que hacer, porque estoy seguro que ha tenido que hacer muchísimos sacrificios para correr campañas, para una elección, para hacer una figura pública, etcétera, etcétera. Muchas cosas que ella ha tenido que sacrificar, lo hace porque entiende que es lo correcto, aunque no se sienta bien. Y entiende que es lo correcto, actuar a base de lo que se entiende que es lo correcto, aunque no se sienta bien, es un acto de fe. Por eso yo diría como que yo estaba en esa posición cuando yo no me preguntaba sobre estos conceptos, cuando yo no le daba el beneficio de la duda o no les daba el respeto que se merecen. ¿Y por qué se lo merecen? Porque llevan con nosotros miles y miles de años. Estos conceptos han sido fundamentales para construir nuestras civilizaciones y sociedades. Han creado los principios por los cuales nosotros interpretamos la realidad. Las narrativas, lo que definimos como bueno y malo, está todo, es producto de estas narrativas. Y yo, con una lógica boba, pensar que lo puedo tirar por la ventana es ser extremadamente arrogante. Y estoy hablando de mí personalmente, no estoy hablando aquí de más nadie, de mí personalmente. Y ese fue el camino que entonces, ¿verdad? Yo comencé, y por eso dejé de ser ateo y soy creyente hoy en día. Primero porque reconocí, existe un orden, existe una estructura y no es producto de mi mente. Y ahí es que entra la ciencia. La ciencia es fascinante porque muchas veces pensamos que la ciencia y la fe y la religión van en contra. La ciencia no produce verdades. La ciencia no crea la verdad. La ciencia la descifra, la descubre, la explica de cierta manera, la describe, probablemente es la mejor palabra, la mejor palabra para utilizar. ¿Por qué digo eso? Porque si tú te fijas, la ciencia se basa en ¿qué? En evidencia. ¿Qué es evidencia? Un récord histórico, mirar hacia atrás. Yo miro hacia atrás y descifro cómo es que se estaban comportando y le doy una explicación. Pero lo que está demostrando ya había sucedido y la ciencia aún no había descrito ni explicado qué es lo que había sucedido. Por ende, la verdad, la realidad, pasa antes de que la ciencia lo pueda explicar. Obviamente, la ciencia mira a lo que ya sucedió. O sea que la ciencia no produce la verdad, la ciencia describe la verdad y depende de que la realidad tenga una estructura, tenga un orden, porque sin eso no lo pudieses explicar. Y sin eso la ciencia no fuese útil, porque tú puedes explicar lo que pasó y es útil porque hoy en día tú lo explicas y lo utilizas para actuar en el futuro, porque la realidad mantiene un orden, hay una constante. Eso es lo primero que, ¿verdad? Como que yo pude ir escuchando y razonando y aprendiendo y dije, ok, hay una estructura, hay un orden, o sea que no, las cosas no pasan porque mi mente piensa que, ¿verdad? Y dice que pasan. Eso es lo número uno. Número dos, para yo poder establecer que hay un orden, tengo que poder reconocer que hay una intención, hay un objetivo. ¿Por qué? Porque piensa que tú entras a un cuarto que está regado, está la ropa toda tirada en el piso. Y tú dices, esto es un desorden, esto está regado, esto no tiene ninguna lógica, ninguna estructura. Pero ahora vengo y yo te digo, no es que estamos jugando un juego de una carrera de obstáculos. De repente tu mente va a hacer ¡frup! Y va a descifrar la pista de la ropa que está tirada en el piso. Cuando se presenta un objetivo, en ese caso, que es una carrera de obstáculos, la percepción le da un patrón, le da un orden. O sea que nuestra capacidad, nuestro orden que estamos reconociendo se produce de un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Yo creo que es el florecimiento de la vida, de la conciencia, y nosotros los humanos jugamos un papel en eso. Y por eso nuestra vida es importante. O sea que no es un orden que es impersonal, es un orden en el cual tiene una intención para nosotros. Y esas son las responsabilidades que ella dice. Hay una responsabilidad, yo tengo que cumplirla. ¿De dónde viene esa responsabilidad? ¿Y tú crees que es arbitraria esa responsabilidad? ¿Viene de tu abuelo, qué sé yo qué? ¿O es algo como que un poquito más? No, que tengo que hacerlo, es bueno que lo haga. Porque yo creo que, ¿verdad? No lo digo aquí para señalar a Alexandra, nada, es un camino que yo también pasé y quizás yo estoy mal, pero así yo lo estoy entendiendo ahora. Y
Y verdaderamente entenderlo ahí me ayudó. Entenderlo no hace que actúes de esa manera, ¿verdad? Eso es lo otro. Nosotros somos tan racionales hoy en día que pensamos, lo entiendo, voy a actuar de esa manera. No, pero si fuese el caso no hubiese nadie en sobrepeso, ¿verdad? Yo entiendo que no puedo comerme el cheeseburger o el pernil con el cuerito, digo, repetir, pero aún así lo hago. Que yo entiendo que no debo estar tomando refresco, pero aún así lo hago. Yo entiendo, hay muchas cosas que hacemos que entendemos que están mal, las entendemos, razón, pero no actuamos de esa manera. Y ahí es que entran las religiones. Las religiones empiezan a crear unas narrativas, no las crean, son narrativas. Ellos están extrayendo lo que van viendo, los patrones que se van identificando y le dan una narrativa. Y esa narrativa la distribuye porque es la forma que nosotros, con la cual nosotros interactuamos con la realidad, es mediante narrativas, o que esas narrativas conectan con nosotros. Por eso las películas son importantes, el arte es importante, son narrativas. En verdad, todo lo que nosotros hacemos es narrativa. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo una taza de café. Una taza de café, el yo decir una taza de café, ya es una narrativa. Porque la realidad material de eso que yo estoy viendo, en verdad, son átomos. Yo no estoy diciendo hay un par de átomos, un par de partículas que están chocando. No, porque yo no lo percibo de esa manera. Yo lo percibo como una taza de café. Eso es una narrativa porque está conectado con mis intenciones, mis propósitos, mi historia, mi cultura, etcétera, etcétera. Que las religiones tienen esas narrativas y nos ayudan a nosotros conectar con esta fuerza, con esta intención para vivir una vida en armonía con ella. Y esos son pues los ciertos patrones que ellos van identificando. Que, nada, quería contarles esa forma que yo lo veo hoy en día. Como de nuevo, yo no estoy aquí atacando a nadie, no soy teólogo, esto es cosas que yo escucho, he ido aprendiendo en mi camino personal y cosas que me han ayudado a mí a encontrar paz y encontrar significado. Y que me dan la fuerza que a veces necesito para poder hacer el bien. Porque como dije varias veces y como Alexandra estoy seguro que también diría, a veces hacer el bien no se siente bien y a veces hacer el bien no es obvio y a veces hacer el bien parece ser contraproducente con nuestro propio bienestar. Pero nunca es malo hacer el bien. Y eso requiere una fe profunda. Profunda, una confianza en la verdad, una confianza en el bien. Son propuestas metafísicas, no son propuestas materiales. Pero nada,